la presentación del libro Estrategias Didácticas en Educación Física, editado por Trillas, de el maestro Miguel Ángel Dávila Sosa. Muchas gracias. Invitamos a todos los que están llegando que tomen asiento acá en lugar adelante, por favor. Me voy a permitir presentar al maestro Ricardo Chávez López, quien será el coordinador de la mesa. El maestro Ricardo Chávez López es licenciado en Educación Física, egresado de esta escuela. Es licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Enseñanza Superior por la UNAM y es profesor de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y lo más importante, que ha sido profesor en esta escuela impartiendo asignaturas de tipo social, histórico y educativo, como Filosofía de la Educación, Sociología de la Educación. Y nos complace mucho que hoy esté con nosotros colaborando en la presentación del libro del maestro Dávila. Le voy a ceder el micrófono. Gracias, buenas tardes. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos. Voy a leer un pequeño párrafo que me tomé a bien escribir con relación a este libro. Son unas cuantas líneas. Y dice así: primeramente, es un gusto personal y una deferencia académica ser parte de este panel como moderador, en el que se va a presentar el libro Estrategias Didácticas en Educación Física del autor Miguel Ángel Dávila Sosa, de editorial Trillas. Sin duda, no es un asunto menor la presentación del libro. No todos los días se vive un acontecimiento de estas características. Hoy el libro del maestro Miguel Ángel Dávila Sosa como autor ya no es un material o producto solo de él. Nunca lo fue. Al ver la luz a la opinión pública, hoy es de todo aquel que esté interesado por la educación física, ya que es un material público de consulta, de debate y sobre todo de construcción de conocimiento a favor de la educación física. Por consecuencia, al ser producto del trabajo profesional del profesor Dávila Sosa como docente del ESEF, también es una obra que pertenece a la Escuela Superior de Educación Física. Y claro, también pertenece al quehacer profesional de la educación física, que día a día se hace en las escuelas de la educación obligatoria de este país. Ante la poca producción escrita que se realiza en el país en el campo de la educación física, debe ser motivo de satisfacción, por un lado, del maestro Miguel como autor, por otro, del ESEF como uno de los espacios académicos más importantes de México de reflexión y construcción de esta materia. Sin duda, esta escuela formadora fue fuente de motivación para escribir esta obra. Y finalmente, la satisfacción debe ser de la educación física de México, porque la posibilidad de fortalecer esta profesión educativa es generando obra, ya sea teórica, reflexiva, de análisis y especialmente que esta obra sea de propuesta. Para presentar el libro del maestro Miguel Ángel Dávila Sosa, hoy contamos con la presencia de la doctora Ilse Mónica León Fábrez. También contamos con la presencia del maestro Alfredo Quesada de los Santos, exdirector de esta escuela, que intentó propulsar la academia. También se cuenta con la presencia del doctor Fernando Torres García, y claro está, con la presencia del autor, el maestro Miguel Ángel Dávila Sosa. Cada uno de los presentadores tendrá de 12 a 15 minutos para exponer sus ideas con relación al trabajo
del maestro Dávila. Empezaremos con la doctora Ilse Mónica León Febles, que es licenciada en Educación Física, cuenta con la maestría en Recreación y Administración del Tiempo Libre, es doctorada en Educación por la UNIDEP y tiene otros estudios a nivel de diplomado, etcétera, etcétera. Experiencia profesional, 23 años en clase directa, conductora del programa Bandel Gimnasia Artística, supervisora en la educación física en la delegación Benito Juárez, en su momento delegación hoy alcaldía Benito Juárez, a nivel de primaria, evaluadora del servicio profesional docente y docente, asesora de cuarto año y de la asignatura de planeación 1 y 2 de esta Escuela Superior de Educación Física. Le damos la palabra a la doctora Ilse. Por su atención, quiero manifestar y expresar que para mí es un gusto estar en este espacio en el que yo digo que es la presentación de un hijo más del maestro Miguel, después de más de 8 artículos o libros, diversas publicaciones en la cuestión académica, diseño curricular y todo lo que ya sabemos. Bueno, en su estructura capitular, el libro tiene un matiz muy sensible que yo descubro en este autor. En cada capítulo y apartado nos presenta una cita que nos invita a la reflexión, a un diálogo consigo mismo, a un leer entre líneas antes de iniciar cada apartado, que sin duda cada cita, cada reflexión que él nos comparte tiene una razón de ser. Ojalá que no utilicemos este libro, este documento, como solo una tarjeta de actividades. Este libro, como su nombre lo indica, abre la puerta a todos aquellos interesados. Algo muy importante que recupero de lo que manifiesta el autor es dejar de lado la acción empírica que a veces en el cotidiano nosotros solimos recurrir al implementar acciones o actividades por poner actividades. Y en este caso, el sentido del juego que le da desde este enfoque de la propuesta como una estrategia. En algunos documentos podemos entender que el juego es un medio, es una herramienta, pero no podemos decir que es puro un método, una estrategia, una herramienta. Habrá momentos en que lo utilicemos como una estrategia, como un medio, como un fin, de acuerdo a nuestra formación, de acuerdo a nuestra concepción y nuestro bagaje. Bueno, veo en este libro esfuerzos del escritor por contribuir en y para la formación docente. Recaen en él presentar estas herramientas didácticas, además dota a los lectores de fuentes de donde vienen estas producciones. Podemos encontrar mucha bibliografía que nos hable del juego, mucha bibliografía que nos hable de estrategias, pero cuando él antecede de dónde vienen, quiénes son sus precursores, quiénes acuñaron o quiénes hicieron esta distinción del juego, o quienes nos dicen que es una estrategia para nuestra práctica, esa es la riqueza que yo le encuentro en este libro. A veces hablamos sin razón, sin conocimiento, sin antecedente de los autores, que sin duda tienen un gran trabajo acuñando todas estas propuestas bajo teorías, con conocimiento, con prácticas, que esta es otra de las características que le da la estructura del autor a este libro, esta sensibilidad, esa experiencia, esa forma de contribuir a nuestro campo. En este libro se recuperan los modelos de enseñanza, estilos de aprendizaje, métodos. Lo más importante es que lo actualiza. Entonces, cuando hablamos de un método, cuando hablamos de un estilo, él nos dice, esto es importante que ustedes lo conozcan antes de implementar cierta estrategia, cierto juego, y no dejarlo como una actividad o como un compendio de puros juegos.
Desde el planteamiento de la estrategia, el juego y el juego motor son el eje de la estrategia didáctica. Las consideraciones que recupere el autor antes de poner cada actividad es importante que las recuperemos, pero no solo para saber cómo va la actividad, o sea, entender cuál es la lógica, cuál es el fin de esta propuesta o de esta actividad. Y todos estos aspectos van matizando nuestra práctica pedagógica. Si queremos continuar con esta profesión, tenemos que dignificarla en docentes que no solo somos teóricos o que no solo somos prácticos. Aquí es un ir y venir entre la teoría y la práctica. En cuanto a la cuestión de planeación, nos da las sugerencias, nos aborda la unidad didáctica, cuáles son las características, qué estructura, sin caer en formatos muy establecidos, y nos deja la apertura en esta creatividad, en esta forma que cada uno le va a imprimir a su práctica o a sus diseños en cuanto a la planeación y evaluación. Nos presenta en este libro la relación de los propósitos con los fines de la educación física. Deja de lado el entender que somos maestros de deportes, que no estamos alejados. El desempeño físico no está contemplado, no es nuestro fin último, ni del educador físico ni de la educación básica en donde se encuentra esta asignatura. El lenguaje que utiliza es especializado para los educadores físicos, es un lenguaje técnico, es formal, tiene utilidad pedagógica y didáctica, con información necesaria antes, durante, de lo que debes saber y lo que puedes hacer. Esta invitación a la creatividad, a modificar, a estar constantemente en esta reflexión, en una docencia reflexiva, nos la va a brindar si recuperamos y revisamos antes de irnos únicamente a lo que nos propone como ya actividades en sí. Como ya lo mencioné, invita al análisis, a la reflexión y la creatividad. Está organizado de buena manera, facilita el proceso de planeación y evaluación, interesante, bien escrito, nos atrapa, a mí me atrapó en varios apartados, que no quería dejar de leerlo. Y por último puedo decir lo que no es. No es un recetario, no es un fichero de actividades, no es algo que podamos dejar olvidado, es algo que debemos tener una inversión en algo que es un tesoro, porque aquí se recuperan muchos aspectos que los vamos a encontrar en otros libros, pero lo más importante es que le da crédito al autor. Eso es todo. Gracias, maestro. Escribir un libro, un ensayo, un artículo o una reflexión es exponer lo que se sabe o conoce de alguna temática. Como dije, es exponer, pero también es exponerse. Es decir, para comentar lo que se escribe por un lado, pero también para someterse al escrutinio o a la acción crítica y el cuestionamiento de quien lee y de quien también pretende aportar algo más sobre el tema reflexionado. Esto último es lo más importante de escribir, para los demás o para los otros. Se escribe no para ser aceptado, sin cuestionamiento o al pie de la letra, sin posibilidad de contradecir. Por el contrario, se escribe para generar diálogo, polémica y debate, de preferencia escrito y reflexivo, ya que solo eso es lo que permite que un campo profesional y especialmente el educativo se desarrolle y fortalezca. A continuación, comentará el libro el maestro Alfredo Quesada de los Santos. Él, como comentamos en la presentación, fue director de esta escuela. De manera personal lo digo, un muy buen director de esta escuela. ¿Sí? Él
Es licenciado en Educación Física, tiene licenciatura en Terapia Física, es maestro de desarrollo de la motricidad infantil y su experiencia laboral es profesor de Educación Física en el nivel primaria, fue coordinador del área de la Dirección General de Educación Física cuando existió esta, académico de la Escuela Hermana Nacional para Maestras de Jardines de Niños, responsable del proyecto de Educación Física en la DEGOCE y lo que comentamos al principio, director del ESEC de febrero del 17 a diciembre del 18. A continuación, el maestro. Gracias por pues esta recepción. Muchas emociones, muchos afectos que están pasando ahorita aquí y también bastantes ideas que quiero transmitirles acá. Voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo para ser claro, para no hacer toda una mezcolanza de lo que estoy sintiendo. Es la primera vez que regreso a la institución desde que presenté mi renuncia, entonces me da mucho gusto estar aquí en un evento académico, gestando este acto educativo que pues es un privilegio, es un verdadero privilegio compartir la mesa con compañeros que se han esforzado por tener una buena trayectoria profesional, académica, con mi maestro Ricardo Chávez, con mis compañeros, la doctora Ilse, el doctor Fer, que tiene una gran trayectoria, y obviamente pues con el artífice de esta gran obra, que es el maestro Dávila Sosa, que ahora pues, es mi amigo, y lo digo con mucho orgullo. Pues sin más, voy a tratar de hacer una exposición clara y muy concreta. Agradezco la invitación, les repito, es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir estas ideas. Pues antes de iniciar, me gustaría felicitar y hacer un reconocimiento muy especial al maestro Dávila Sosa. Me parece que dedicarse en esfuerzo, en talento, en compromiso, sacrificando pues horas que son para la familia, sacrificando algunas situaciones personales para podernos entregar una obra a todos quienes pertenecemos a esta profesión, pues es valioso, es muy importante agradecerle y en ese agradecimiento y en esa humildad pues estar esperando el siguiente. Muchas gracias, Miguel, por este texto. Y pues él nos pone el ejemplo, nos muestra que pues es importante escribir, dejar testimonio de nuestras ideas, dejar testimonio claro, concreto de nuestra forma de pensar. Vamos a estar jugando en la presentación con algunas citas de Fernando Sabater que van muy de la mano, muy ad hoc a lo que es el texto. Voy a iniciar con una de ellas, dice así: los hombres no son formados en el silencio, son formados en la palabra, en el trabajo, en la acción y en la reflexión. Y es ahí a donde nos lleva el texto, a la reflexión. Como bien lo comentó la doctora, no es una receta de cocina, no es una guía práctica para poder hacer educación física en 3 minutos. Es algo más, es algo que nos permite a propios y extraños de la educación física entender qué es la educación física en primera instancia y después, con mucha claridad, con mucha inteligencia, hacer una... Perdón. Sin duda, no es fácil escribir un libro. Implica, de principio, muchas horas de estar sentado para leer, subrayar, reflexionar, organizar, volver a leer, volver a organizar, volver a reflexionar, para entonces sí, sistematizar ideas y después lo más difícil. Una vez que están, trasladarlas al papel o en la actualidad a la computadora. Al final, casi siempre el que escribe está a disgusto con lo que escribe, pero lo escribe. En ella se expresa lo que se ha cavilado, pensado y mascullado en la cabeza y en la acción diaria que se llama experiencia. Son horas, días y meses
incluso en muchos casos hasta años de escribir, para que el libro se vaya armando y construyendo para finalmente concretarse en una obra, donde inevitablemente debe estar presente la coherencia, la congruencia y un alto sentido de estructura en el cuerpo de la obra. Al final, se concreta la posibilidad de escribir un libro, donde lo más difícil es plasmar. ¿Qué creen que es lo más difícil de plasmar en el libro? El nombre del autor. ¿Y por qué creen? Porque este se escribe hasta que se termine el libro. Y entonces muchos no pueden escribir su nombre porque no alcanzan a terminar el libro. A continuación, el doctor Fernando Torres García hará la tercera presentación de este libro. Él es licenciado en Educación Física por esta escuela, licenciado en Psicología por la UNAM, la hoy actual FES Zaragoza. Tiene maestría en Pedagogía por la UPN Ajusco. Tiene diplomado en Psicoanálisis por el Centro de Estudios Psicoanalíticos Mexicanos y es doctor en Educación con mención honorífica por igualmente la Universidad Pedagógica Nacional. Él es profesor de la Escuela Superior de Educación Física desde 1993 a la fecha, tanto en los niveles de licenciatura como de posgrado. Asimismo, en los mismos niveles de licenciatura y de posgrado, ha trabajado en la Universidad Pedagógica Nacional en la Unidad 153. Y al momento cuenta con 9 publicaciones, algunas de autoría única y otras de autoría compartida. Él es, y es motivo de orgullo de esta escuela, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en el nivel 1. Adelante, doctor Fernando Torres. Pues, buenas tardes a todos. Al igual que Alfredo, voy a iniciar con una pequeña cita. Es de Hegel. Dice: nada grande se hace sin pasión, y para escribir un libro se necesita de ella. Lo primero es, pues, al igual que la doctora y el maestro Alfredo, pues una felicitación al autor y al amigo Miguel Ángel Dávila Sosa por un libro más. 6, 7, seguramente van a seguirse sumando. En segundo lugar, un reconocimiento a su tenacidad, a su empeño, porque ha sabido sobreponerse a la adversidad. Y vaya que esta ha sido fuerte. A la adversidad por una campaña orquestada por un pequeño grupo de sujetos ignorantes y algunos de ellos perversos. Y esto, aunado a esto, todavía la tarea de ser capaz de escribir en circunstancias adversas y difíciles no es sencillo. Yo creo que ahí hay un doble mérito. En tercer lugar, el libro efectivamente consta de 5 capítulos. La formación didáctica en educación física, las estrategias didácticas, una orientación para la formación, otras formas de entender las estrategias didácticas, la estrategia didáctica y en el desarrollo de las capacidades físicas y el gusto por el movimiento. El libro presenta en conjunto conocimientos y saberes que son fundamentales para los estudiantes de esta institución, los futuros educadores físicos, así como para los maestros en servicio e incluso para los formadores de los futuros educadores físicos. El texto lo que muestra, creo que tanto Alfredo como la doctora Ilse lo van diciendo, no es un recetario. Conozco muchísimos libros que son recetarios, o sea, juegos sin ninguna o nula explicación. Me parece que lo valioso del texto es que hace precisiones efectivamente conceptuales. Estos aspectos, y aquí están varios de mis alumnos que lo reitero, necesitamos de aspectos conceptuales en el campo. Los educadores físicos los necesitamos para poder pensar nuestro campo. Y seguramente la posibilidad de pensar nuestro campo se da a partir de conceptos.
Estos conceptos ayudarán a enriquecer nuestras prácticas. Una práctica sin teoría es una pobre práctica. Y bueno, lo dice Aristóteles, ¿verdad? Porque las creencias y las concepciones rancias no ayudan o ayudan muy poco. Creo que entorpecen incluso nuestra profesión. El libro, incluso en el capítulo 2 o el capítulo 4, donde yo me enfoqué mi lectura, pues presenta un conjunto de estrategias, juegos, formas jugadas, circuitos de acción motriz, cuento motor, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Miguel me parece sumamente importante, o sea, define cuál es el significado de cada uno de ellos, pone un ejemplo, o sea, un ejemplo nada más, lo describe, cómo debe de implementarse, para qué nos sirve esta estrategia, y al final pone un ejercicio de reflexión. Un ejercicio de reflexión que, como bien ya lo comentaron, es fundamental. ¿Por qué? Porque estamos transitando de hace unos años a la fecha, los educadores físicos, de una racionalidad técnica a una racionalidad práctica. Éramos vistos como meros técnicos, ejecutores de programas ya hechos. Hoy, afortunadamente, desde hace unos años a la fecha, la racionalidad práctica se ha instalado en nuestra profesión. ¿Qué significa? Que los profesores de educación física, los jóvenes que se están formando para ellos, son capaces de reflexionar sobre su propia práctica. Esto es formar un docente reflexivo, el que reflexiona antes, durante y después de su acción educativa. Por eso me parece que el texto es valioso en ese sentido. En cada uno de los capítulos va fundamentando lo que él quiere decir, ¿no? Conté cerca de 90 o 100 referencias bibliográficas que apoyan la construcción del texto. El libro, como bien decía, en el capítulo 2 y el capítulo 4 muestra estas estrategias. Incluso en el capítulo 1 va haciendo algunas precisiones. Esto lo fue comentando la doctora. ¿Qué es una estrategia? ¿Cuál es su relación con los métodos de la educación física? ¿Cómo se vincula con los propósitos? ¿Cómo se vincula con los contenidos? Me parece que ahí el texto es valioso. Y digo, cuando él les explica estos temas a sus alumnos de séptimo semestre, yo me siento a escucharlo, porque si alguien, bueno, al menos me parece que tiene un excelente dominio de una cuestión aparentemente tan básica, pero no es tan básica. Yo diría es uno de los aspectos fundamentales en nuestra profesión. Lo cual, desde mi perspectiva, es sumamente importante, dada algunas veces las confusiones que hay en nuestro campo. Confusiones porque, bueno, ¿qué es un método? ¿Qué es una metodología? ¿Qué es una estrategia? Creo que hay que hacer precisiones, o al menos desde mi perspectiva es necesario hacer precisiones. El libro presenta más de 26 estrategias didácticas para la sesión de educación física. Por eso me parece valioso, porque entonces lo que muestra es que de manera paulatina el campo de la educación física en nuestra profesión se ha enriquecido. Y creo que lo meritorio de Miguel es que logra en un texto mostrarlas, conjuntarlas. No las inventó él, pero es capaz de recuperarlas y de darles fundamento a cada uno de ellos. Por eso es un texto valioso. Insisto, creo que sin duda el libro, ¿no?, citando a Borges, ¿no?, es una de las invenciones más increíbles de la humanidad. Así, es una de las invenciones más increíbles de la humanidad. Y entonces, cuando alguien es capaz de escribirlo, se convierte en una herramienta valiosa. Por ello,
Me parece que sin duda se convertirá eso en una herramienta importante. Quien lo lea y lo utilice para su práctica docente seguramente tendrá un comentario positivo del mismo. Me queda invitarlos para que no únicamente lo compren y lo lean con atención, sino que se apropien de él para su ejercicio profesional. Creo que Ricardo lo comentó bien, o sea, se escribe y uno se expone, expone sus ideas, pero también se expone a la crítica. Un texto no es un absoluto, es algo en lo que uno cree, en lo que uno piensa. Eso es un texto, y es un texto que se muestra al público, y entonces aquí hay un pequeño aporte. Seguramente tendrá algunas cosas que al lector no le agraden o no esté de acuerdo con ellas, pero entonces pues aquí está el autor para acercársele y preguntarle y cuestionarlo sobre algunos temas. Me parece que eso es lo que sería lo que es un texto desde mi perspectiva. El maestro, uno de los grandes maestros españoles en el campo de la educación física, Pastor Pradillo, tiene una producción bibliográfica enorme. Nos platicaba que en su universidad, porque el maestro ya se jubiló, cuando se publicaba un libro, esa universidad estaba de fiesta. Y por esta razón, creo que hoy, los que somos amigos, compañeros, alumnos, debemos de sumarnos a esta celebración. Felicidades, mi buen Miguel. Gracias. Cuando se escribe un libro sobre estrategias didácticas, se piensa que es solo enlistarlas, y si acaso describirlas o narrarlas lo más atinadamente posible y con la mejor prosa y con una sintaxis extremadamente cuidada, que por sí mismo eso ya implica una gran dificultad, que no cualquiera lo hace. Sin embargo, la definición de las estrategias y las propuestas didácticas inevitablemente tienen una relación con la posición filosófica de vida o de mundo que tiene el autor. Por consecuencia, con una posición sobre el quehacer educativo y de la educación física. En este caso, el libro Estrategias Didácticas en Educación Física del maestro Dávila Sosa, a lo largo de la obra, él va plasmando un posicionamiento teórico, conceptual y filosófico sobre la educación física, sobre la educación y la educación física, de tal manera que sí es un libro sobre estrategias didácticas, pero también no lo es específicamente de ello. Es un libro que va a aspectos profundos más allá de las estrategias didácticas, no porque estas no sean importantes, sino que son importantes porque en ellas se rescata una propuesta conceptual y teórica que seguramente tiene bien arraigada y con pleno convencimiento el autor. A continuación escucharemos al autor del libro, al maestro Miguel Ángel Dávila Sosa. Él es licenciado en Educación Física por esta escuela, tiene la maestría en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional, es docente del ESEF desde 1994 y ha participado en la elaboración de diferentes programas educativos a nivel nacional, que van desde el Plan 2002 de licenciatura en Educación Física, el Plan 2013 para Educación Preescolar, así como en distintos programas de Educación Física para Educación Básica desde 2006, incluyendo el Programa de Educación Física y los Aprendizajes Clave de 2017. Y ha sido ponente en congresos y cursos internacionales en diferentes entidades del país y en Temuco, República de Chile. Al momento ha publicado 6 libros relacionados con la educación física, con la editorial Trillas, y 3 más en coautoría tanto en la SEP como en editoriales privadas. El autor del libro Estrategias Didácticas en Educación Física, editorial Trillas, tiene la palabra.
Pues gracias, maestros, jóvenes, de verdad les agradezco mucho. Voy a tratar de no aburrirles. No voy a hablar del libro, espero que lo compren, que no lo fotocopien, que lo lean. Y preparé esto. Mario Benedetti decía: la mejor manera de ser feliz con alguien es aprender a ser feliz solo. Así, la compañía es una cuestión de elección y no de necesidad. Estimados maestros, maestras, amigos, jóvenes estudiantes, querida familia, antes que otra cosa pase, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, pero en especial de los maestros de esta escuela, de la maestra Cristi, de la doctora Berenice, del licenciado Hugo Guajardo, subdirector, de Nora Fuentes, la editora de Trillas, quien nunca me ha dicho que no a las locuras que escribo y las valida esa gran empresa. Gracias también a la doctora Carmen Hernández, quien de igual manera, como tantos maestros, me ayuda a disipar dudas respecto a temas que dominan. A la maestra Lucy Caravantes, con quien tuve el honor de colaborar con ella cuando fue subdirectora académica hace no mucho tiempo, gran amiga. A mis amigos Carlos Escalante, a Manuel Gandonaegui, a mi amigo el exdirector Macario Molina, a la doctora Luz Torres, que desafortunadamente no la veo por aquí, a la maestra Sol Deseano, grandes y gratas experiencias con la maestra Sol, al buen maestro Oscar Peña, a Dulce, al maestro César Camacho, a Marianita, a Nuri, a Magda, a Fer, a Rigo, al maestro Memo Estrada, a Toño Bárcenas, a la gran Meche. En ausencia, pero de todo corazón, un agradecimiento al doctor Luis Miguel Ruiz Pérez por su aportación en el prólogo de este documento. También a mis exalumnos y alumnas que invirtieron parte de su tiempo en venir y compartir de esta nueva alegría conmigo. A muchos amigos de siempre que ya no quiero mencionar uno a uno, aquí están también, pero me tardaría más de los 15 minutos en los que debo participar. Por eso pido me disculpen. No me resta más que agradecer a la doctora Ilse León Fernes, quien cuando la invité no dudó ni un instante en aceptar estar aquí el día de hoy. ¿Qué les digo de mi amigo Ricardo Chávez? Incansable y extraordinaria persona. Cada que hablamos aprendo algo nuevo de él. A mi amigo Fer Torres, a quien conocí en Tuxtla Gutiérrez hace 26 años y desde entonces no ha hecho otra cosa que motivarme a estudiar y seguir aprendiendo también de él. En los países de avanzada o de gran organización social existe una ley que se denomina justicia restaurativa, y con base en esa ley poco conocida en nuestro país, decidí invitar a escribir un párrafo en la cuarta de forros de este libro al estimado maestro y amigo Alfredo Quesada, y sin pensarlo aceptó esta tarea. Gracias, maestro, con quien por cierto vivimos parte de la historia reciente de nuestra escuela, y le reconoceré su valor, su entereza y su profesionalismo, siempre en favor de la mejora de nuestra escuela. Como pueden ver, estimados alumnos de esta escuela y compañeros maestros que me acompañan, además de agradecerles también, por supuesto, debo estar muy contento y emocionado. Y no es para menos. Este noveno libro representa muchas cosas, pero en especial una etapa muy dura que viví y vivimos muchos de estos amigos que hoy están conmigo. Les quiero contar una breve historia. Durante la edad de hielo, muchos animales murieron a causa del frío. Los puercoespines, dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esta manera se abrigaban y protegían entre sí, pero las espinas de cada uno eran dolorosas a los compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto, decidieron alejarse unos de otros. ¿Pero qué creen? Empezaron a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección: o aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecerían de la tierra. Con sabiduría decidieron volver a estar juntos. De esta forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con el otro o con la otra muy cercana les pudo ocasionar, ya que lo más importante era el calor y presencia del otro. De esta forma pudieron sobrevivir. Moraleja de la historia: la mejor relación no es aquella que une a las personas perfectas, sino aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás y admirar sus cualidades. Es un cuento de Jorge Bucay. Este libro que hoy se presenta puede ser una buena opción pedagógica para referenciar de mejor manera nuestra práctica y sobre todo poder aprender de los demás. Miren, muchachos, cuando dos o más personas se unen y conversan, seguramente aprenden, pero lo que pocos de nosotros entendemos es que se aprende más escuchando que hablando.
Quien escucha observa, aprecia la expresividad corporal del otro, analiza y termina por integrar en un todo cada parte del discurso de quien habló. Desgraciadamente a muchos compañeros les fascina hablar y quieren que los demás solo los escuchemos. Así no vamos a sobrevivir como los animales de la historia. Tenemos que hacer debates académicos propios de una escuela superior. Espero que pronto dejemos de alimentarnos de pensamientos y actitudes necrofílicas, como dice el doctor Fernando Torres. Esas que generan amor a la destrucción, como las de mucha gente que también participan en esta escuela. En fin, quiero compartirles la importancia de leer, sobre todo en la etapa de formación inicial y de desarrollo profesional. Cuando hacemos actividad física, correr por ejemplo, sería bueno hacerlo y pensar en nuestros proyectos, nuestras metas y por supuesto en nuestros deseos. Cuando bailamos, seguramente pensamos en muchas cosas al mismo tiempo. Nuestra pareja de baile, la música, los pasos siguientes, el ritmo, nuestros pobres o ricos movimientos, etc. Pero cuando leemos, no podemos pensar en la carrera de 5 kilómetros que queremos realizar o en la fiesta y el baile al que iremos. Cuando leemos, debemos poner toda nuestra atención en los conceptos, las ideas, los ejemplos, y entonces nos apropiamos de cada parte del discurso de quien estuvo del otro lado de las líneas y del texto. Porque la lectura permite estimular áreas del cerebro que solamente se desarrollan a través de esta práctica profundamente humana, creativa y recreativa. El corazón es un músculo y debe ser estimulado, fortalecido, alimentado proporcionalmente e incluso puede crecer si estos estímulos son los adecuados en tiempo y forma, mejorando también sus funciones. Se le llama bradicardia, pues precisamente el cerebro, sin ser un músculo por supuesto, debe ser estimulado y fortalecido como el mismísimo corazón. De lo contrario, se atrofia, se debilita, deja de conectar al sujeto con la realidad o simplemente no sabe cómo actuar ante hechos que ponen en riesgo sus privilegios y creencias. Fastinger le denominó disonancia cognitiva y paulatinamente deja de funcionar con normalidad por falta de uso. Una buena recomendación entonces será estimular ese cerebro. ¿Cómo? De muchas maneras, con ejercicio, escuchando buena música, bailando, conversar con alguien inteligente y también leyendo. Este acto, además de placentero, resulta útil porque de algún modo escuchamos lo que otro escribió, nos alimenta y nos hace pensar, nos motiva y nos ayuda a crecer, primero como persona y luego como docente. Se dice que existen 4 niveles en esta etapa del ejercicio individual, silencioso, pausado y relajante, que se llama lectura. El primero se aprende cuando somos niños y dejamos de ser analfabetas. Aprendemos a codificar letras, palabras y frases. Todo se logra por medio de una buena dosis de motivación, práctica constante. Luego viene la segunda etapa, que implica un interés autónomo y por siguiente placentero. Se sabe que aquí se empieza a disfrutar el acto de leer. Después aparece la tercera etapa, en donde el nivel teórico de lo que decidimos leer nos permite formarnos una idea de la realidad y del mundo para poder explicarlo, cambiarlo, vincularlo con la cotidianidad que cada uno vivimos. Y finalmente, en la última etapa, seremos capaces de diferenciar el sentido superficial de las cosas y la trascendencia de lo que leemos. Incluso podemos leer metáforas o ironías y jugar con ellas. ¿Cuál es tu método anticonceptivo favorito? Supongo que tu cara. Admiro mucho el amor que le tienes a la naturaleza, a pesar de lo que te hizo. No se preocupe por el perro, cuidado con el dueño. O por último, a ti te deberían dar 2 medallas, una por idiota y otra por si la pierdes. Como ven, se nota que aquí hay buenos lectores. Esa es la intención del libro, hacernos pensar, dialogar y crecer. Por cierto, los debates que se generen también servirán para estos fines educativos. No hay duda que esta es una sencilla aportación para esta profesión. La sociedad de hoy en México exige muchas más cosas a la educación física que solo ponerse a jugar con una pelota y una raquetita. Hacer figuritas de papel o bailar salsa, entre otras linduras. Muchachos, maestros, allá afuera están pasando cosas muy tristes, muy graves, con actividades sueltas, descontextualizadas y sin sentido pedagógico. En muy poco estaremos colaborando a la mejora de la profesión y de nuestro país. Las estrategias didácticas aquí ejemplificadas solo son eso, ideas
y pistas por donde podríamos transitar hacia una educación física emancipadora. ¿Cuál es esa? Aquella que nos permite tomar libres decisiones y ser autónomos en nuestro actuar, y fortalecida por principios didácticos y de reflexión constante. Espero que ustedes puedan inyectarle más elementos pedagógicos y fortalezcamos diariamente a la educación física. Es por ello que, pensando en ella, y ya para concluir, me puse a leer y encontré este poema que me gustó tanto que se los quiero compartir. Metafóricamente va dedicado a la educación física. Dice así: me has dado tu dulzura a borbotones. Lo escribe Jesús Munarriz, que es un autor de 1940 español. Me has dado tu dulzura a borbotones. En días desolados me has regalado el beso y el saber secreto de tus labios. Has sabido calmar entre tus dedos mi guerra y mi pasado, e interpretas mis gestos de náufrago y ofrecerme tus brazos. Has puesto espliego y láudano en mis días y jengibre en mis noches. Me has regalado sensatez, locura, justo medio y derroche. Has abierto tu historia a mi designio y tu esfuerzo a mi goce, y la melancolía de tus párpados a mi dolor de hombre. Por eso, aunque el futuro sea incierto como incierta es la lucha, aunque el tiempo cínicamente exhiba su condición de nutria y las procacidades alarden de la desenvoltura con que han urdido inmemorablemente lo que tú me has dado, por eso, pese a quien le pese, que es y será mío, y lo que hago, caiga quien caiga, tú lo llevas contigo, y tiene un nombre, que es pasión. Y hoy dejo constancia por escrito de lo hermoso que fue, profundo y tierno, haberte conocido. Gracias.